Buenas tardes. Hoy día queríamos agradecerles por venir a este webinar sobre el IB y cómo sacarse un 45 o un puntaje perfecto. Muchas gracias por venir y bueno, si pueden pasar al siguiente slide, por favor. El día de hoy vamos a tener la agenda para iniciar una bienvenida, luego a un talk show ya con los presentadores que ahorita les mencioné quiénes son, que nos van a explicar un poco sobre cuál ha sido su experiencia con el bachillerato, algunos tips que puedan tener, un poco de insight information en lo que creo yo que les interesaría para saber qué esperar del bachillerato y qué cosas se pueden mejorar o qué cosas que uno usualmente no sabría entrando. Luego pasaremos a un panel de preguntas y respuestas sobre las preguntas que ustedes mismos pueden presentar y ahí mismo los presentadores les van a enseñar un poco de cuál ha sido su experiencia con todo este proceso. Entre ellos tenemos a Michelle Borit, que ahorita estudia en Stanford University, que se sacó 45 puntos de bachillerato. También tenemos a Bren Balta, que ahorita estudia en Cayetano Heredia y también sacó 45 puntos en bachillerato. Y finalmente a Matías Vildoso, que está actualmente cursando en the University of Oxford, que también sacó 43 puntos. Y bueno, Matías, te cedo el paso. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Yo soy Matías, como me presentaron, ahorita estoy estudiando Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Seguramente en el contexto global escuchan Oxford y piensan, ¡yeah, vacunas! Sí, esos somos nosotros, los de las vacunas. Ante todo, bueno, felicitaciones por estar acá, qué bueno que se han unido a la llamada. Estamos en un contexto global bastante incierto, creo que para todos es difícil tener la motivación para hacernos cargo de nuestro propio futuro. Definitivamente yo lucho con esa falta de motivación todos los días. Así que chévere que todos estén acá, que todos estén tomando el bachillerato con la seriedad del caso de venir a escucharnos hablar, a ver si algo de información valiosa les podemos dar. Por otro lado, bueno, como hicieron en la presentación, disclaimer, a diferencia de nuestros otros dos ponentes invitados, yo me saqué 43, no 45, así que no soy ni el dueño de la verdad, ni mucho menos, en verdad me he puesto a hablar. Quiero pensar porque creen que soy el que mejor les va a caer. Cualquier cosa que diga, obviamente es algo que tienen que tomarse con un filtro y ver si aplica a sus circunstancias personales o no, porque el IB es un programa bastante diverso, con muchísimas opciones y hay que ver cómo encaja con la realidad de cada uno, las expectativas de cada uno y los objetivos de cada uno. Entonces, antes de comenzar a ver los aspectos del IB, que vamos a hablar fundamentalmente del lado académico del programa, la utilidad del programa y el lado extracurricular del programa, antes de pasar a esos tres temas, quiero explicarles un poquito cómo funciona el IB. Sé que algunos de ustedes ya han comenzado IB, incluso puede ser que estén en segundo año. Esto para todos ustedes va a ser redundante, pero para quienes recién están considerando llevar IB o acaban de entrar, esta puede ser información útil, así que los voy a plantear igual. Sé que algunos de ustedes he visto los colegios de los que vienen, hay una amplia diversidad de colegios. Algunos de ustedes vienen de colegios británicos, del Markham, del Hiram Bingham, y probablemente han hecho IGCSE durante tercero y cuarto de media. El IGCSE es el sistema británico. En la mayoría de coles en Inglaterra, después de acabar el GCSE, bueno, ahí no es IGCSE porque no tiene el lado international, pero después de terminar el GCSE van a hacer A-Levels. Y en los A-Levels llevas 3 cursos, a diferencia de 6 en el IB, y no tienes ninguna exigencia respecto a cuán distintos tienen que ser estos cursos. Puedes llevar, si quieres, historia, antropología y arqueología, 3 cosas muy parecidas. O química, física y matemática, y no tienes que llevar nada más. Ese es el sistema británico. El IB, por otro lado, está inspirado en el sistema francés, que el sistema francés que viene del siglo XVII, es de Voltaire, tiene la característica de tratar de ampliar mucho más la diversidad de disciplinas que se estudian en los últimos 2 años de colegio. Además, exige llevar filosofía, cosa que no ocurre en el IB, pero se llama Theory of Knowledge, que trata de suplir esa función en cierta medida. Y también se le da un peso a la escritura de ensayos que tiene el IB y tiene incluso el Extended Essay del IB. Entonces, de ahí es donde nace la idea detrás del IB. Y con eso en mente, el IB tiene 6 grupos de cursos. Tienes que llevar una matemática, que últimamente han cambiado el sílabo de matemática. Hay una matemática es más teórica, otra más aplicada. Tienes que llevar una ciencia, y en ciencia no solo entra biología, química y física, también entran otras cosas, entra Design and Technology,
entra Environmental Systems and Societies, entra Computer Science, después tienes que dar una humanidad y ahí entra, o ciencia social, y ahí entra historia, economía, geografía, política global, filosofía, etc. Llevas 2 idiomas, dependiendo de qué cursos se ofrezcan en tu colegio, y finalmente un sexto curso que puede ser o un arte, ya sea teatro, arte visual, cine, o un tercer idioma, o una segunda humanidad, o una segunda ciencia. Entonces terminas llevando 6 cursos. Aparte de eso, tienes que llevar Theory of Knowledge, que es un curso que trata de enseñarte a pensar, trata de hacerte pensar de dónde viene el conocimiento y cómo manejas el conocimiento. Tienes que hacer un ensayo, un extended essay, y tienes que conseguir un cierto número de horas de CAS. CAS es Creativity Activity Service, y necesitas cumplir ciertos objetivos en actividades que implican algunas de estas cosas. Una cosa más, de los 6 cursos, 3 de ellos tienen que ser a nivel estándar y 3 de ellos a nivel superior o a nivel higher. En total, el IB suma 45 puntos porque hay 6 cursos, cada uno de los cuales les puede aportar con hasta 7 puntos. 7 por 6, vamos 42. Y además tienes los otros 3 puntos que vienen de la combinación de la nota que se obtiene en Theory of Knowledge y en la monografía o el Extended Essay. Además de eso están los requisitos de CAS, pero eso no es que de puntaje, eso simplemente es una cosa que hay que hacer para poder completar el programa. Entonces, así es como funciona el IB. Ahora, pasemos a el primer aspecto de esta presentación, que es, sí, exacto, que es la experiencia, digamos, del lado académico del programa de IB. Y el IB está diseñado para ser un programa exigente. Hay maneras, hay métodos, hay estrategias de tratar de hacer que el IB sea menos difícil si sabes manejarlo correctamente. Y la idea es que salgan de esta presentación sabiendo algunos de esos métodos para hacer la vida más fácil, pero IB está diseñado para ser un programa exigente. Hay personas que lo van a percibir más o menos exigente, pero si alguien les dice que el IB no es exigente, esa persona les está mintiendo. Eso no quiere decir que sea difícil. Hay una diferencia entre ser exigente y ser difícil. Cuando hablo de exigencia, estoy hablando de cantidad de trabajo, tanto dentro de cada curso como en la suma del total. Y ciertos cursos, sin duda, tienen mayor nivel de dificultad. Y el IB está diseñado para ser exigente porque el IB vive de esa reputación. El IB se jacta de ofrecer un programa de clase mundial para colegios alrededor del mundo con un estándar global de exigencia. Entonces, el IB no está siendo exigente, el IB está fracasando como programa. Está diseñado para ser exigente, entonces cualquiera que entre al IB tiene que entrar sabiendo eso. Dentro de eso, hay cursos que son más exigentes o menos exigentes que otros. Y en esto siempre va a haber una subjetividad. Hay personas a quien les parece que ciertos cursos son muy difíciles, mientras que otras personas no les parece tan difícil. Pero en general, los cursos que son percibidos como más exigentes, en general, en promedio, son filosofía, matemática higher level y física higher level. Esos son los 3 cursos que, de lo que yo he escuchado, son percibidos como los más exigentes. Y por otro lado, esta historia, que sin tener el mismo nivel de dificultad que los otros 3, tiene una cantidad de contenido impresionantemente alta. Así que la cantidad de contenido que hay que manejar para quienes están haciendo historia, en especial a nivel higher, es vastísima y hay que tener, más que ser un curso difícil, hay que tener mucha buena memoria y mucha capacidad de convertir toda esa información almacenada en argumentos. Así que es un programa exigente, pero no todos los cursos tienen el mismo nivel de exigencia, ni a todas las personas les va a parecer igual de exigente cada curso. Pero de nuevo, justamente la ventaja del IB es que tenga esa exigencia. Uno, porque cualquier universidad que vea que una persona ha completado el IB de manera satisfactoria tiene buenas razones para pensar que esta es una persona capaz de manejar exigencia académica. Y por otro lado, indistintamente de lo que las universidades puedan pensar o no de ustedes a raíz del IB, es una experiencia enriquecedora para ustedes, porque si están pensando en una educación universitaria de igual exigencia o una vida laboral de mayor exigencia, hay que comenzar a prepararse para vivir con esa exigencia porque es parte de la vida laboral y de la vida académica en mayor o menor escala. Eso es respecto a la exigencia del programa en general.
Pero, obviamente, hay distintos niveles de exigencia a lo largo de los cursos. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es para hablar de cursos IB. No quiero ponerme a hacer una lista de cursos ahorita. Uno, porque es algo que ustedes pueden googlear. Y dos, porque el bagaje de cursos que se ofrezcan en sus colegios no necesariamente es el mismo, dependiendo de qué colegio esté. Sí, hay colegios que ofrecen más cursos, otros que ofrecen menos cursos. Así que, en realidad, cuando quieran saber qué cursos tienen ustedes disponibles, no es tanto una pregunta de qué cursos ofrece la IB, sino qué cursos ofrece su colegio. Y distintos colegios tienen distintas reglas para elegir cursos más allá de las reglas que pueda tener el IB, o sea, reglas superpuestas por el colegio en particular. Dicho eso, una vez que ustedes sepan cuáles son las reglas de juego, por las reglas de juego me refiero a qué cursos están disponibles en su colegio y cuáles son los requisitos para llevar ciertos cursos y en qué combinaciones, tienen que tomar la decisión de qué cursos quieren llevar, dentro de los parámetros de lo posible. Y acá el instinto normalmente es: voy a llevar el curso que más me ayude con miras a la carrera que quiero estudiar. Y eso es un acercamiento perfectamente válido. En mi caso, de hecho, fue el primer paso. Pero no es un acuerdo, no es un acercamiento, no es un método que sea aplicable a todos los casos. La primera de las razones es porque puede que algunos de ustedes todavía no sepan que quieren estudiar. Entonces, en ese caso, es bastante difícil elegir cursos en base a la carrera a la que aspiras si no tienes una carrera definida. Lo segundo es que hay gente a lo largo del IB que cambia de opinión de lo que quiere estudiar. Así que tampoco es que la idea con la que comiencen es algo que está escrito en piedra. Y la tercera razón es que el IB, debido a su diseño, te fuerza a llevar cursos que no necesariamente estén vinculados a tu carrera. Digamos, yo, como les digo, estudio filosofía política y economía en Inglaterra, y tengo amigos que hicieron el A-Level, que es el programa inglés, y que los 3 cursos que dieron en A-Level fueron filosofía, política y economía. Los 3 cursos que planeaban estudiar en la universidad. Punto. Eso no es lo que puede hacerse en el IB, porque el IB te fuerza a llevar una matemática, por lo menos una ciencia, por lo menos una humanidad, 2 idiomas, más el curso extra. Así que lo combines como lo combines, vas a terminar llevando cosas que no necesariamente estén directamente vinculadas a la carrera que quieres estudiar. Eso simplemente es parte de la naturaleza del IB, es lo que busca hacer el IB. Entonces, eso abre 2 puertas. Lo primero es pensar cómo es que quieres elegir cursos en base a eso, debido a cuánto te gustan cursos que no tengan que ver con tu carrera, asumiendo que no es una carrera elegida. Y 2, cuán difíciles son. Por ejemplo, si tú quieres estudiar A y hay un curso que no tiene nada que ver con tu carrera, nada que ver con tu carrera, pero que te interesa, y es un curso muy difícil, de repente habría que pensarlo 2 veces antes de tomarlo, porque tomar ese curso podría desviar tiempo de meterle tiempo a los cursos que sí tienen que ver con tu carrera. Así que ese sería un argumento para tomar en cuenta la dificultad de los cursos que no tengan que ver con tu carrera al elegir. Por otro lado, podría ser el argumento contrario y decir, digamos, en mi caso, yo decidí llevar francés a nivel superior, a nivel higher, pese a que no tenía nada que ver con mi carrera, simplemente porque, bueno, al ser peruano, obviamente hablo castellano, fui a un colegio británico, así que hablo inglés sin ningún problema, y quería tomar el IB como una oportunidad para ser trilingüe, aunque no tuviera nada que ver con mi carrera directamente, y me metí a francés higher. Así que también es una oportunidad para hacer cosas que de repente no vuelves a tener oportunidad de hacer. Así que también hay que verlo por ahí. Y respecto a los cursos, un último tema que quiero tratar acá es que en la gran mayoría de los cursos tienes un Internal Assessment, IA, yo conozco la terminología en inglés porque yo hice el IB en inglés, que es una investigación propia, normalmente, de nuevo, esto varía, depende de quién sea tu profesor y cuál sea tu colegio, pero normalmente tú eliges qué tema quieres investigar y haces una investigación al respecto, un ensayo que busca hacer, digamos, como una pequeña tesis para cada curso. O sea, digamos, yo para mi curso de historia hice mi evaluación interna, se llama. Muchas gracias. Ya, perfecto. Sí, evaluación interna. Gracias, Laura. Digamos, yo para historia hice mi evaluación interna del efecto que había tenido Eva Perón en la popularización del peronismo entre los trabajadores en Argentina. Era una investigación que no tenía necesariamente que ver con el curso que estaba llevando, pero un tema que me parecía personalmente apasionante y decidí investigar. Ese tema, ese ensayo, digamos, esa investigación, es 20% del curso.
de nuevo, varía un poco de curso a curso. En algunos cursos es 25, en otros cursos, digamos, como cine, es el 100%, no hay examen, simplemente es lo que haces en tus evaluaciones internas. Así que hay una pequeña variación y hay sin duda excepciones de la regla, pero por lo general es 20%. Y de nuevo, lo mismo que dije para elegir cursos, de que hay que tomar en cuenta que esto es una oportunidad para hacer cosas que no vuelves a hacer y es una oportunidad para darle tiempo y ponerle esfuerzo a lo que quieres estudiar. Lo mismo aplica para esto. Por un lado, puedes elegir hacer tus evaluaciones internas de temas que estés tratando en el curso y eso te va a ayudar a conocer más el tema y cuando enfrentes el examen, estar mejor preparado. Matas dos pájaros con un tiro. Por otro lado, pues también hacer el argumento de que eso es una oportunidad para investigar un tema que te sea personalmente apasionante y que de repente no tengas la oportunidad de estudiar en tu curso. Así que de nuevo son cosas que hay que tomar en cuenta y el impacto que esto tiene a nivel de postulaciones universitarias también es ambivalente. O sea, por un lado, si usas las evaluaciones internas para reforzar tu propio sílabo, vas a llegar quizá con mejores notas. Por otro lado, la habilidad de poder ver más allá, de poder hablar durante una entrevista universitaria de temas de tu interés fuera del sílabo que hayas decidido explorar, es algo que también puede ser muy valorado. Así que, como han visto en muchos dos puntos, les he dicho, hay dos lados del argumento y no quiero decirles cuál elegir, creo que depende de ustedes y ese es mi punto acá, que el IB está diseñado para ser un programa exigente, pero que a la vez te da mucha área de maniobra. Y creo que ese es el punto fundamental, que hay que saber usar esa área de maniobra a nuestro favor. Eso es, diría yo, una de las cosas más importantes para que te vaya bien en el IB. Usar la libertad, ejercer la libertad que te permite el IB para tratar de maximizar tu performance. Y hay más de una forma de usar esa libertad para maximizar tu performance. Así que tomar en cuenta todos los caminos que hay para tomar el que sea más pertinente en el momento de tomar la decisión. Y con eso termino esta primera lista que es lo académico. Y bueno, ya, hablemos de las puertas que te abre el IB. Para comenzar, tratemos de establecer algo, que es el hecho no de las puertas que te abre, sino de la posibilidad de elegir qué puertas querer abrir. El IB implica un año más de colegio. Y yo les puedo decir que entre una persona de 17 y una persona de 18 hay un abismo de diferencia. Hay personas que a los 17 la tienen clarísima, era mi caso. Hay personas que a los 17 no la tienen clara y a los 18 la tienen clarísima. Hay personas que a los 17 piensan que la tienen clarísima y a los 18 se dan cuenta que no. Cuando digo la tienen clarísima me refiero a lo que quieren hacer con su futuro a nivel académico, a nivel profesional, por si acaso. El IB, al darte este año extra de colegio y al hacerte enfrentar un rigor académico de alto nivel y una exigencia de alto nivel, te da tiempo para pensar. Y te da tiempo para ver cuál es la verdadera exigencia académica y ver si de verdad le quieres meter esa exigencia académica a la carrera que has decidido. O si de repente quieres probar algo distinto. Entonces, antes de ponerte a ver qué puerta te abre el IB te da el chance de tener una visión más panorámica de las puertas que existen al darte ese año extra para pensar. Ya, ahora pasemos a las puertas que te abre el IB. Existe esta retórica, esta narrativa de que el IB es para la gente que quiere irse a estudiar afuera, mientras que el programa nacional o el quinto de media regular es para la gente que se quiere quedar a estudiar en Perú. Es cierto que hay una alta correlación entre gente que lleva IB y se va afuera y gente que lleva quinto regular y se queda en Perú, pero decías lo que decías, no está forzado a hacer nada. Hay muchísima gente que lleva IB y se queda en Perú, y de hecho ese año extra de IB les da tiempo para pensar si se quieren ir de Perú o si se quieren quedar. También es un año que les permite tener un certificado de IB y que te permite entrar a muchas universidades peruanas con mucha mayor facilidad. Pero y hay mucha gente también con notas, con notas del sistema peruano, del quinto peruano, que postulan exitosamente al extranjero. Casos hay en abundancia. Así que no es que al tomar una opción o la otra están encasillándose en quedarse o en irse. No. Dicho eso, yo sí pensaría que el IB es más recomendable si es que están o planeando irse fuera o todavía no la tienen clara y quieren tiempo para pensar. El por qué lo recomendaría si quieren más tiempo para pensar creo que es bastante obvio, porque es que te da un año más. Pero hablemos de las ventajas que te da el IB asumiendo que quieras postular a una universidad del extranjero. Lo primero es que para una universidad en otro país es mucho más fácil entender e interpretar qué significa una nota de un programa internacional como el IB que el sistema peruano. Porque el sistema peruano, indistintamente de cuál sea el nivel del sistema peruano, eso no es relevante acá, no necesariamente es conocido por una universidad extranjera.
sea, yo voy con mis notas peruanas a otra universidad y digo, mi promedio es, no sé, 18/20, y no tienen cómo saber qué significa eso. O sea, saben que es un 90%, pero no saben cuán difícil es ese 90%, cuán representativo es, dónde está en una curva gaussiana. Con el IB sí lo saben. Entonces, el IB es una forma mucho más fácil de que la universidad extranjera te entienda. Y al poder entenderte, tienes mayores chances de tener un juicio favorable por su parte. Eso por un lado. Por otro lado, el IB, de nuevo, es un programa sumamente exigente, está diseñado para ser exigente y que te enseña muchísima independencia, porque buena parte del IB vas a estar solo y el IB no está diseñado para que estés solo. Por ejemplo, con las evaluaciones externas, que son tú solito con tu investigación. Buena parte de la universidad es tú solo con tus temas académicos, particularmente a nivel en universidades extranjeras. Yo personalmente les cuento, tengo 3 horas de clase diarias. 3 horas de clase a la semana. Tengo 1 hora de filosofía, 1 hora de política y 1 hora de economía con mi profesor. Que somos yo y el profesor, punto, los dos sentados juntos. Todo el resto del tiempo es yo leyendo, escribiendo ensayos, y me reúno una vez por semana a tomar clase, a tocar base del progreso académico con el profesor. No todas las universidades operan así, pero hay muchos que sí tienen este alto nivel de independencia, mientras que, por otro lado, el sistema educativo peruano es mucho más de clases presenciales, a veces todos los días. Así que el IB es un programa que te prepara para esta mayor independencia que puedes necesitar en universidades extranjeras. De nuevo, esto no es algo que no se puede adquirir sin el IB. Claro que se puede, pero el IB es un calentamiento para esto. Por eso es que diría yo que es más recomendable. Eso no quiere decir que tienes que hacerlo. Eso simplemente quiere decir que lo más eficaz a nivel de postulaciones al extranjero sería llevar el IB. Y de nuevo, si no la tienes clara, si todavía no sabes, el IB no es una mala idea, incluso te quieres quedar acá, porque en muchas universidades peruanas hace que te validen cursos y te facilite el ingreso. Bueno, acá estamos 3 personas y creo que los 3 vamos a poder decir también que creemos, o sea, yo lo puedo hacer por mi parte, pero creo que el IB definitivamente apoyó mucho mi postulación a Oxford. Por un lado, todo el aprendizaje que ocurre en el IB da mucho más bagaje de información, de contenido académico para poder sostener una postulación en una universidad de alto nivel, y por otro lado es una preparación para esta experiencia. Así que sí, el IB definitivamente es algo que te abre puertas, pero no solo te abre puertas, sino, y esto es otra cosa que quiero decir, la naturaleza del IB de llevar una multiplicidad de cursos, hacerte esperar un año más, hace que tengas una visión más panorámica, más exhaustiva de la realidad académica, de la realidad profesional, y te pone en una mucho mejor posición para decidir qué puerta quieres abrir, indistintamente de qué puertas pueda abrirte o no. Y finalmente vamos a hablar de este último tema, que son los extracurriculares, que son parte fundamental del IB. El IB está diseñado para ser un programa académico ante todo, sí, pero eso no quiere decir que no reconozca la importancia de las cosas extracurriculares, porque las exigen como parte del programa. Como dije al inicio, para graduarte del IB tienes que hacer creatividad, actividad y servicio, estas 3 cosas del famoso CAS. Así que el IB te exige a hacer estas cosas justamente porque es parte de su visión de tratar de construir alumnos de forma más holística, digamos. Pero no solamente es lo que te exige la IB, sino también es la posición de vida en la que estás cuando estás en IB. Y esto en verdad hay que decirlo medio entre paréntesis porque no necesariamente es aplicable a la realidad actual debido al COVID. Pero normalmente la gente que lleva IB es gente que, bueno, de todas maneras, ¿no? Es la gente que está en sus últimos 2 años de colegio. En el caso de los de segundo año de IB, puede ser que haya gente que cumpla 18, que sea mayor de edad mientras que sigue en el colegio. Entonces, la posibilidad de seguir en el colegio teniendo esa edad y ese nivel de madurez te permite sacarle mucho más el jugo a las experiencias que tiene el colegio por ofrecer. Así que más allá de las cosas extracurriculares que el IB te fuerce a hacer como parte del programa, el solo hecho de estar en el IB te pone en una posición donde puedes sacarle más el jugo a actividades extracurriculares, indistintamente o no si están relacionadas con el IB. Muchas de ellas, de las actividades extracurriculares, tienen que ver con parte del contenido del IB. Por ejemplo, creo que el ejemplo más libro de texto de lo que estoy tratando de decir acá es MUN, o bueno, el modelo de Naciones Unidas, que es una simulación donde, bueno, para los que no sepan,
vas a una conferencia a tratar un tema particular representando un país en particular en un juego de rol que simula las Naciones Unidas. Y hay muchos cursos en la IB donde de una forma u otra se estudia de manera tangencial las Naciones Unidas. Yo lo hice en historia, viendo distintas guerras, Corea particularmente, en economía, viendo temas de libre comercio, en ISS, viendo temas de conservación ambiental. Como el IB te abre mucho más los ojos al mundo real a nivel del contenido que hay en el mismo programa. Cualquier actividad extracurricular que puedas tener durante el IB probablemente va a alimentar a la IB, porque algún puente va a haber entre el contenido del mundo real que veas en la IB, que es mucho más, de nuevo, aplicable a la realidad en la que vivimos que la de programas anteriores. Va a haber un vínculo probablemente entre las actividades extracurriculares que hayan y lo que cubras en la IB. Así que ese es un ciclo de retroalimentación positiva. Y finalmente, el IB es estas actividades extracurriculares te dan una oportunidad también de despejarte un poco del IB, porque el IB es un programa súper exigente que te lleva a necesitar de vez en cuando espacios de recreación, y los programas extracurriculares son una forma útil de hacerla. Yo personalmente tengo que admitir, hacer mea culpa acá, que no fui la persona más balanceada del mundo mientras que sea IB. Le metí mucho más tiempo al lado académico que al lado extracurricular, particularmente el segundo año. El primer año sí le metí un montón a los temas extracurriculares, pero en el segundo año le metí mucho más tiempo al tema académico porque soy un nerd. Pero creo que mirando hacia atrás, tener balance entre temas extracurriculares y temas académicos no solamente es una cosa que te da la oportunidad de sacarle el jugo a temas extracurriculares, sino que además te refresca, te mantiene dispuesto, te mantiene motivado para meterle más punch al IB, que es un programa que va a requerir que le metas esfuerzo. Bueno, con eso terminamos estos tres temas fundamentales, que es el aspecto académico, las puertas que te abre el IB y el tema extracurricular. Finalmente hay dos últimos puntos que me han pedido que trate, que es qué hacer después del IB, y esa es una respuesta que en verdad no les puedo dar, y justamente no se las puedo dar porque lo que hagan después del IB depende de las decisiones que tomen dentro del IB y durante el periodo de tiempo que les tome el IB. Y esa es una de las grandes ventajas del IB, que les da perspectiva, les da exigencia y les compra tiempo para decidir. Después del IB tienen muchas puertas abiertas definitivamente, y lo que terminen haciendo o no va a ser una decisión mucho más informada, creo yo, después de haber pasado por el programa del IB. Y finalmente, ya para cerrar, lo último que quiero agregar es que pese a que el IB sea un programa desafiante, ustedes están bajo mucho más control del que creen sobre lo que pasa dentro de su IB. No solamente tienen control de los cursos que eligen y los temas respecto a los que hacen sus evaluaciones internas, sino que además de eso tienen bajo su control buena parte de su educación, porque eso es un programa que te deja muy solo y te hace ser independiente. Y ahí es que entra cómo es que ustedes deciden estudiar, qué métodos aplican ustedes, que son temas que vamos a tratar en un ratito cuando abramos el panel a las preguntas, cómo quieren responder exámenes, porque hay ciertas técnicas para responder los exámenes. Lo que buscan los que corrigen el IB son cosas en ocasiones bastante específicas, y hay que buscar cómo darles eso, más que darles lo que querríamos darles, asumiendo que no hubieran restricciones. Y si comienzan a tomar conciencia de estas cosas, de cuánto control tienen ustedes de lo que pasa en su IB, ahí es, creo yo, donde están en una posición de verdad de sacarle el jugo de manera académica al IB. Así que es un programa sí exigente, pero que les da mucha visión, que les compra tiempo, que les abre puertas, que les da una carretera paralela de temas extracurriculares para trabajar, que les permite hacer una diversidad de cosas después del programa, y que ante todo les da mucha área de maniobra para manejar dentro alrededor del IB su vida como les parezca en función de lo que quieran hacer en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por todo tu insight a todo lo que es el bachillerato, los cursos y qué se puede hacer para mejorar. Ahorita pasamos al panel de Tips de Estudio con Belén y Jean-Michel y Matías, que nos van a resolver algunas dudas antes de pasar a las preguntas de Slido. Así que si podemos empezar con eso. La primera pregunta es, hablemos un poco de sus métodos de estudio y de organización. ¿Cómo hicieron para balancear lo académico con lo extracurricular, con CAS y los exámenes que se tenían que hacer? Yo puedo responder eso. En mi caso yo tenía bastantes extracurriculares, porque también hacía debate y estaba metido en bastantes clubes por la naturaleza de mi colegio. Y siento que lo más importante es dosificar todo lo que puedas en la mayor medida de lo posible. Sobre todo en cursos que son de ciencias, donde tienes la capacidad de dosificar bastante, como física y matemática, que también, como Matías dijo, tiene que ser bastante
exigentes, no tiene la capacidad de aprender por su cuenta. Tienes todo el poder de agarrar un libro y comenzar a leer. Aunque sea, miren, yo estudio física y matemática en la universidad, y la diferencia que hacen esos microhábitos, como sacar un libro 15 minutos antes de dormir, solamente en la noche, es impresionante. O sea, incluso si simplemente puedes skim por tus notas y generar esos microhábitos, puedes tener un impacto muy significativo, sobre todo porque al final la carga al día del juicio se reduce exponencialmente, porque vas aprendiendo las cosas incluso sin darte cuenta. Claro, no les estoy diciendo que solamente estudien 15 minutos al día. El IB claramente es exigente y te va a demandar más que esos 15 minutos. Yo los días que no tenía nada que hacer porque me gusta, hacía matemática por problemas de matemática por 2 horas porque me enganchaba con eso, no porque me gusta. Si haces historia también puedes leer por tu cuenta, ¿no? Pero súper importante, número 1, el tema de dosificar. Punto número 2, que va directamente a la mano con el tema de dosificar, es la idea de planear. Porque el IB te da una capacidad de planear muy grande también por la estructura, por la naturaleza del programa, por lo que es tan estructurado, tienes una capacidad de ver hacia el futuro lo que te toca muy vasta. Sobre todo con el tema de los internal assessments, por lo menos en el caso de mi colegio me decían que la fecha de entrega es dentro de un mes. Entonces, desde ahí ya tienes que comenzar a por lo menos pensar en tu tema y hacer todos esos microlabores que te ayudan a tenerlo listo, a tenerlo listo a tiempo. También el tema de los exámenes, no estoy seguro cómo estará funcionando eso, pero uno más o menos, no me refiero a los exámenes finales, me refiero a los exámenes que te dan dentro de tu colegio. Uno también puede ir viendo más o menos cuál es el patrón cuando te toca un examen e ir preparándote a base de eso. Sí, no solamente con exámenes, como ya anticipé con proyectos a largo plazo, esa habilidad de planear te reduce mucho la carga, porque al final de cuentas el IB es un sistema, y en ese sistema la manera más eficiente que puedes idear es una manera en la cual reduces tu carga. Número 1, porque es más saludable para uno como persona, pero número 2, porque reducir tu propia carga es lo que te permite tener una performance mejor. Por el hecho que hay gente que sí, claro, tengo muchos amigos que me decían, yo hago todas las cosas a última hora. Yo personalmente no creo que eso sea posible, porque por lo menos conmigo no funciona. No sé, quién sabe, de repente sí hay gente que sí le funciona a última hora. Yo personalmente cuestiono eso mucho. Siento que incluso si las cosas te funcionan a última hora, lo ideal es no hacerlo a última hora. Y un último punto que me gustaría tocar, que es directamente responder al tema de cómo balancear, es básicamente usando estas dos cosas que les he dicho: dosificar y planificar. Cuando dosificas y planeas, si dices tal día tengo debate, tal día tengo que hacer esgrima, tal día tengo que tengo que estar con mis amigos, eso es lo que te permite generar el balance que tanto buscas. Y también si es que uno quiere mantener una vida social, lo que hacía yo era, decía, los viernes es mi día de no hacer nada. Está bien, puedes hacer eso, pero eso solo puedes tener esa libertad si es que ya has generado tus planes y ya sabes cómo vas a funcionar, ¿no? Está bien, puedes irte bueno, pre-COVID podías irte a una fiesta el viernes y con tal de que tengas esos microlabores definidos, yo siento que todo debería ir de la mano y funcionar bien. Pero creen rutinas. O sea, dosificar y planear es básicamente crear rutinas, que es lo más importante. De hecho, y no es tan difícil, está científicamente comprobado que crear una rutina demora 21 días. Entonces, si es que logran mantener este hábito por 21 días, lo más seguro es que van a poder mantenerlo por mucho tiempo en el futuro. Sí, yo concuerdo con todo lo que ha dicho Jean-Michel, y no quiero ser redundante, así que, bueno, el tema de dosificación me pareció excelente porque es lo que idealmente sí se ha comprobado, que la memoria y la manera en la cómo funciona la maleabilidad del cerebro humano es que obviamente retienes mucho más información si es que alimentas la capacidad de almacenación de información un poco cada día, en lugar de cramming información 2 días antes o 3 días antes y pretender te vas a acordar de todo lo que has leído durante el examen, en especial si es algo como historia o como biología, que tienen alto contenido de carga, es fáctica. No sé si esa palabra existe, espero que sí, pero me refiero a que no es tal vez como un curso de quizás matemáticas. Obviamente igual tienes que estudiar un montón en ambos cursos, ¿no? Pero quizás con ciertas habilidades lógicas ya un poco más incorporadas en tus habilidades, puedes get yourself como que through el examen con cierta cantidad de, no voy a decir facilidad, pero en lugar de, por ejemplo, historia, si no estudias en historia, si no estudias en biología, si no te acuerdas de los hechos. Y lo importante es, como menciona Jean-Michel, hacerlo de manera dosificada, ¿no? Y creo que una manera, en realidad, si quieren que les sea sincera, yo, al igual que Matías, el segundo año me organicé mal. O sea, la verdad es que mi balance entre actividades extracurriculares y actividades y estudio
netamente de IB fue bastante más tirada hacia solamente IB. Durante el primer año sí yo estaba feliz, me metí a varias cosas, a MUN, al grupo de música en el colegio, tenía tiempo para hacer hobbies que me gustaran, ¿no? Como escribir y qué sé yo. Y el problema fue que en el segundo año, un poco que uno mira, estás al inicio del segundo año y uno mira algo así como que una meta muy lejana, ¿no? Que los exámenes son al final de año recién, que te queda mucho tiempo y que, bueno, los internal assessments pues tienes todo el año y en realidad que se vuelve bastante abrumador. Yo, quizás mi opinión no es muy popular, pero yo creo que la IB, más que dificultad plena, o sea, más que la dificultad de los mismos conceptos de los cursos, que bueno, de hecho probablemente algunos tienen su dificultad y como mencionó Matías va a depender un poco de la idiosincrasia y del carácter y las habilidades de cada uno, ¿no? Hay gente que le puede parecer mucho más difícil el análisis lógico, analítico, y hay otras personas que quizás el análisis es más flexible, como es escribir ensayos, les parece más difícil, así que eso depende mucho, pero en general yo sí creo que el IB está diseñado para, más que nada, abrumar con la cantidad de información y entregas que la dificultad del programa en sí en términos de conceptos, ¿no? O sea, yo creo que todos ustedes probablemente si tuvieran más tiempo y si tuvieran menos cursos, pues sería más fácil y probablemente todos se sacarían buenísimas notas y lo difícil acá es como tienen tantas cosas al mismo tiempo y tantas cosas barajando al mismo tiempo porque por un lado tienes que, bueno, obviamente asistir a clases y tienes que estudiar todos los conceptos de los diferentes cursos, pero al mismo tiempo también tienes los internal assessments y al mismo tiempo tienes tu monografía y al mismo tiempo tienes TOC y al mismo tiempo tienes CAS el primer año, o sea, son muchísimos aspectos y creo que pues tienes que jugar un poco con el sistema y el sistema es que tienes que organizarte, o sea, que creo que no hay otra, tienes que organizarte y organizarte de una manera que organizarte no significa 2 semanas antes de los exámenes o las grandes entregas ponerte las pilas, no, organizarte significa coger tu calendario y decir y marcar con un plumón rojo, con lo que sea, cuáles son las entregas importantes y en base a eso, pues planificar, ¿no? Planificar y decir hasta el 12 de marzo tengo que haber terminado tal, al 15 de mayo tengo que haber hecho tal y realmente pues dedicarle tiempo cada día es a cumplir con estas entregas que tú mismo te has propuesto hacer, ¿no? Creo que eso sería, básicamente. Bueno, como ha dicho Belén, el IB está un poco diseñado para abrumar. Y no les decimos eso en mala onda, no les decimos para que se asusten y se vayan corriendo, no, para nada. Se los decimos para que entiendan qué juego está jugando el IB y le ganen al IB en su cancha, porque esas son las reglas de juego bajo las que hay que jugar. Y está diseñado para abrumar porque de ahí saca su reputación de ser un programa exigente y por eso es que es mundialmente reconocido. Si el IB no hiciera eso, ustedes no tendrían el valor de un diploma del IB que tendrían si es que sí tratan de abrumar. Les doy un ejemplo muy puntual de cómo el IB trata de abrumar. En la evaluación interna de historia, hasta hace unos años, habían 2 secciones, el análisis de fuentes y la investigación. Esas 2 secciones las tenías que completar en 2.200 palabras, cosa que llevó a que después de un cierto número de años la gente medio que le agarre la técnica cómo hacer la cosa y entendieron qué era lo que buscaban los examinadores. ¿Qué hizo el IB? Le zampó una sección más que se llama la reflexión, que es una oportunidad de hablar de cómo la investigación te ha enseñado a pensar como historiador. Esa sección tenía que ser completada en el mismo límite de palabras. O sea, tenías que hacer más con el mismo número de palabras, lo cual te ponía más exigencia de cubrir todo con menos palabras para cada sección. Y además les daba al examinador un criterio más al cual te podía quitar puntos. Porque el IB está diseñado para hacer cada año más difícil. Porque la gente le va agarrando el truco y hacen eso. Entonces, con eso en mente, hay que ganarle IB en su cancha. Como han dicho mis 2 predecesores en el uso de la palabra, es bien importante estar organizados, es bien importante desarrollar tu propio método de estudio. Mi método puede no funcionarles a ustedes, pero para mí puede ser maravilloso y viceversa. Y creo que eso también es parte de la utilidad de la organización, que no solo te permite hacer el mejor uso de tu tiempo, sino que además te da la oportunidad de encontrar qué método es el que es más útil para ti. Digamos, para mí, algo que, y esto es súper raro, pero es algo que era útil para mí, es que yo en el vidrio de mi ducha pegaba mis conjugaciones de verbos en francés, de verbos irregulares. Entonces, mientras me duchaba, yo iba leyendo de los verbos conjugados. Y así evitaba perder tiempo en la ducha. Era un tiempo donde me relajaba y de paso leía mis verbos. Probablemente no funcione para muchos. Es un caso bastante particular. Para mí funcionaba. Y solamente puedes descubrir eso cuando haces prueba y error, prueba y error, prueba y error y te das cuenta de que funciona. Y para llegar a eso tienes que estar organizado, tienes que estar dispuesto a experimentar, tienes que darte cuenta cuando algo no funciona y descartarlo,
y darte cuenta cuando algo sí funciona y continuarlo o cambiarlo para que funcione mejor. Pero si hay un consejo que yo les tengo, eso es para ahondar en lo que ya se ha dicho antes, pero si hay un consejo que les tengo que dar para estudiar, yo les diría que ante todo, el IB valora mucho las estructuras. O sea, tener un ensayo escrito de una manera en particular. No importa tanto qué tan bueno es el argumento, no. Importa que has puesto tu introducción con tu referencia tal, y después tu argumento a favor, y después tu argumento en contra, y después tu discusión y tu evaluación de argumentos y tu conclusión. Y tener clara esa estructura es fundamental para tener una buena nota en el IB. Difícil que teniendo una buena estructura te saques menos de por lo menos un 6 bajo, asumiendo que tengas un mínimo de contenido para llenar la estructura. Y ya si tienes buen contenido, buena capacidad de escritura de ensayos, ya ahí es cuando estamos hablando de 7. Pero con una estructura clara, y eso aplica tanto para evaluaciones internas como para exámenes. Creo que en este momento las evaluaciones internas son más relevantes porque los exámenes todavía no sabemos si ocurrirán debido al COVID, pero tener esa estructura clara, bien importante. Ahora, ¿cuál es la estructura? Pues depende del curso. Cada curso tiene sus examinadores independientes y su sílabo independiente y sus exigencias independientes, y a veces lo que hay que hacer es agarrar el Mark Scheme, que es el papel con el que se le pone nota a su trabajo, ya sea el examen o ya sea la evaluación interna, y ver punto por punto qué es lo que se busca. Y ustedes mismos ponerse a pensar cómo diseño una estructura que me permita tocar todos estos puntos de una manera que obligue al examinador a darme el punto, porque lo que me están pidiendo está ahí explícito. O sea, no me puedes decir que no está, está ahí. Me pediste que evalúes si la fuente que estoy citando es una fuente válida, ahí está. Esta fuente tiene una validez limitada porque X. De repente la X que sigue esa frase no es particularmente buena. Y ahí va a estar la diferencia entre el 6 y el 7. Pero está el hecho que estás evaluando la validez de la fuente. Entonces, por lo menos tienes que estar en el top band. Entonces, a mí me parece bien importante para todos los cursos. De nuevo, cada curso tiene una estructura distinta, una manera de hacer cosas distintas, pero sentarse con el Mark Scheme, entender cuáles son las reglas de juego y pensar en una estructura que les permita tocar cuantos puntos se pueda de la criteria con las que se están evaluando. Y después de tener esa estructura clara, utilizarla en sus evaluaciones internas y en exámenes. Ojo, la estructura del examen no necesariamente es la misma que la de la evaluación interna, ni necesariamente es la misma en distintos cursos. Pero hay que sentarse y tener eso bien claro antes de ponerse a escribir. Y creo que esa también es la forma más fácil de practicar para exámenes. No se manden a escribir ensayos, a resolver preguntas de matemática, si no tienen claro el formato en el cual se busca la respuesta. Porque ponerse a escribir sin saber el formato los va a ayudar a memorizar, pero si saben el formato, están entrenando a memorizar y a escribir en el formato que quiere la IB. Sí, solo me gustaría enfatizar eso que decía Matías, que me parece súper importante. Sé que ya estamos demasiado tiempo en la pregunta, pero de paso recae en lo que estaban pidiendo de qué hacer para sacarse un 45. La importancia de entender un sistema, porque exactamente como Matías dice, el IB es fundamentalmente eso, simplemente un sistema. Y lo que tienes que hacer es entender el sistema para saber cómo explotar el sistema a tu favor. Esta frase en inglés, fake it until you make it, ya, eso es IB. Básicamente, hasta cierto punto ese es eso, ¿no? Puedes pretender tener si no sabes los argumentos, pretende que tienes la estructura aunque sea, porque inconscientemente el examinador te va a creer los puntos. Y sobre todo en el tema de los papers, de las tareas, segundo tip que Matías también ya lo anticipó, mientras más fácil, y esto es solo para la vida en general ya, siempre que van a ser evaluados o que comunican una idea, mientras más fácil le hacen el trabajo al que recibe la idea, mejor. Mientras más claros sean con ahora voy a hacer esto o ahora voy a hacer tal cosa, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si es que la persona entiende lo que está diciendo, se va a sentir inteligente y a todos les gusta sentirse inteligentes, ¿no? Eso es como un hecho psicológico muy interesante, ¿no? Que lo pueden usar nuevamente, explotar a su favor, el hecho de que mientras más fácil es, pónganse en la perspectiva del examinador, incluso un examen de física, un extender ese, en lo que sea. El IB contrata examinadores que corrigen centenares de tareas. Cuando leen su trabajo, no es un señor que está de vacaciones en las Bahamas con una cerveza en la mano diciendo voy a leer este trabajo ahora. No, es una persona que ha estado sentada corrigiendo trabajos las 24 horas del día. Entonces, mientras más fácil hagan el trabajo de esa persona, mientras mejor sea la estructura, mientras mejor hagan punto por punto, porque normalmente esos examinadores tienen un checklist que van llenando, mientras más fácil se los hagan,
mejor, mucho más los van a querer y más ganas van a tener de querer ponerles buena nota, ¿no? Eso es parte de entender el sistema, pero más allá de entender el sistema, como también se aplica, yo tengo más experiencia en física y matemática, pero eso les voy a decir cómo funciona. Incluso en física y matemática, que hay esa percepción que es lógica, que tienes que ser inteligente para hacerlo, no. Incluso ahí puedes explotar el sistema a tu favor, porque incluso hay una estructura básica que te piden. Por ejemplo, en el caso de física, los mark schemes de física son conocidos por ser brutales o ser bastante exigentes. Lo que tienes que hacer para que no sean exigentes contigo es simplemente como literalmente, perdón por la palabra, pero regurgitas las palabras que ellos quieren que regurgites. Cuando es una palabra que te dice, por ejemplo, el flujo magnético, tienes que decir algo como que la cantidad de field lines por unidad de área y les va a gustar. O sea, no sé si están disponibles, pero si los tienen disponibles, ver past papers y ver los mark schemes los ayuda bastante a familiarizarse con cómo funcionan las cosas. Yo soy una persona que funciona bastante por ejemplos. O sea, yo no soy una persona, o sea, sí soy una persona teórica, pero, o sea, mientras más, mi cerebro funciona como un repositorio y así es como asumo yo funciona la mayoría de ustedes. Mientras más input leen a su cerebro, mientras más samples lean, mejor van a entender el sistema y más similar va a ser lo que ustedes van a hacer y lo que ustedes van a producir. Y eso claramente es algo que tienen que explotar a su favor. El IB tiene muchos recursos disponibles, usen esos recursos para que entender el sistema y poder replicar esos recursos, porque mientras mejor repliques esos recursos, más alta va a ser tu nota. Bueno, para continuar un poco más ese tema, pero por el sentido de los recursos y materiales que les han servido para las diferentes materias, ¿ustedes qué otras recomendaciones tienen, aparte de past papers? Sé que hay study guides por diferentes cursos, tal vez leer el libro, o sea, sí sé que mencionó Jean-Michel que unos micro hábitos ayudan, pero ¿tienen alguna estrategia o una técnica que particularmente les ha ayudado para cierta parte del curso, ya sean las monografías o los internal assessments? Obviamente, primero tienen que tener alguna idea de qué se trata el curso, ¿no? Y eso es algo que van a adquirir yendo a su clase todos los días, leyendo el libro de texto que les dan, haciendo sus tareas. Pero creo que la mejor forma de saber cuáles son sus huecos de conocimiento es ponerse a hacer exámenes de años anteriores y ver dónde fallan normalmente. Se van a dar cuenta cuando hagan una serie de exámenes, cuando hagan un gran número de exámenes, que muchas veces las preguntas entre un año y otro año no varían de manera significativa. Son preguntas bastante similares. Obviamente no son la misma pregunta, pero digamos que si hubieran respondido la pregunta un año, con esa misma información y adaptándolo un poquito, podrían haberla respondido a la pregunta en otro año. Así que haciendo past papers, poniéndose a hacer exámenes de práctica y viendo el mark scheme para ver qué es lo que se busca de esa respuesta, es cuando se van a dar cuenta cuáles son sus huecos de conocimiento y van a poder repasar esas áreas en particular, porque no tiene ningún sentido repasar las cosas que ya saben. Ahora, obviamente no se trata de que lleguen el día 1 al IB y se pongan a hacer esto, porque no van a saber nada y los huecos de conocimiento van a ser la totalidad del curso. Tienen que tener alguna noción de cómo funciona el curso antes de ponerse a hacer eso, pero yo creo que esa es la forma más efectiva de detectar huecos en su conocimiento y, de paso, les da la respuesta de manera inmediata el hecho de trabajar con el mark scheme al costado. Me saqué la pregunta mal, a ver qué dice el mark scheme, y no solo a ver qué dice, sino a ver cómo lo dice. Y con eso ya saben en qué están fallando y cómo corregirlo. Algo que también quisiera mencionar que está relacionado con lo que acaba de decir Matías es que no caigan en el error de, porque mucha gente tiene el mark scheme al lado y lo que sucede es que han hecho un problema, intentan, pero no intentan lo suficiente y ya están corriendo a ver el mark scheme y ya digamos que ven el procedimiento y en tu cabeza dices, ah, sí, claro, así era, claro, pues yo lo hubiera podido sacar, pero en realidad traten de intentarlo, o sea, pónganle, no sé, 10, 15 minutos al mismo problema, denle lo que puedan, busquen otras fuentes, busquen en sus libros, en sus cuadernos, en sus apuntes, la información necesaria para poder resolver ese problema y recién ahí miren el mark scheme. O mejor aún, mejor completen, por ejemplo, un paper de, no sé, si están haciendo química, completen el paper de química completo y recién después miren el mark scheme. Es más, quizás probablemente sirva, por ejemplo, imprimir todo el past paper. Bueno, eso no es muy verde, pero ya digamos que de alguna manera ocultar las respuestas para que no tengan esta tentación de verlas antes de tiempo, ¿no? Entonces traten de intentar los problemas. Igual en las universidades siempre te dicen, no miren el mar, o sea, traten primero de hacer, porque en las universidades para los midterms y qué sé yo, en las universidades de fuera sobre todo, ponen past papers en las páginas, ¿no? del curso, entonces los profesores siempre dicen que es mejor no ver el mark scheme hasta el final, o cuando ya realmente
que has agotado todas tus técnicas para resolver el problema. Y creo que en realidad han dado en el clavo, Matías y Jean-Michel, acerca de, bueno, jugar el sistema y realmente no ser tan vanguardista en cuanto, por ejemplo, responder ensayos. Quizás sea un poquito apenado, pero no, en realidad es así, pues, ¿no? Obviamente tiene que estar estandarizado el programa de IB, porque si no, no serviría para que las universidades tengan al menos esta noción de cuál es el nivel de los alumnos. Así que ser muy atrevido, renovador en contestar ensayos y qué sé yo, si a ti te provocó primero enfatizar la conclusión, y no, eso lamentablemente no sirve en IB. O sea, puede servir para, si ustedes tienen on the side ambiciones quizás literatas o qué sé yo, eso está muy bien, pero si nos preguntan cómo sacar un 45 en IB, la verdad es que la respuesta concreta es jugar el sistema, meterse de lleno con sus reglas, no ser muy vanguardista o atrevido en cuanto a, por ejemplo, estructurar de la manera que ustedes les plazca, ¿no? En realidad es eso, simplemente en los internal assessments te dan un mark scheme, como mencionaron, literalmente sale todo muy bien explicado, simplemente, por ejemplo, en la introducción de, qué sé yo, biology, creo que tenías que, por ejemplo, mencionar cuál es tu afinidad con el tema, ¿no? ¿Qué te llevó a elegir ese tema como primer punto? Después como segundo, y así hay una serie de puntos, una serie de pautas que uno tiene que seguir, y no en el orden que ustedes quieran, ¿no? Obviamente en el orden propuesto en ese mark scheme. Así que creo que en realidad, bueno, acá nos hicieron una pregunta que era, claro, que esta charla es como sacar un 45 en IB, y sinceramente creo que también otra pregunta válida, sobre todo para ustedes que deben estar absolutamente pues estresados y agobiados a este punto, si están ya entrando a segundo año, qué sé yo, es si realmente vale la pena flagelarse por el 45 en IB. O sea, no estoy diciendo que no intenten sacarse buenas notas, obviamente tienen que intentar pues hacer lo mejor que puedan ustedes, ¿no? Y una de esas maneras es, obviamente no hay una fórmula concreta, no hay una receta ni una prescripción, como se diría, pero con los puntos que le hemos dado, número 1, organizarse bien, dosificar sus estudios, número 2, jugar con las reglas del IB, y número 3, posiblemente elegir cursos que les interesen también a ustedes. Es decir, si por ejemplo eligen cursos que los eligieron porque creen que van a ser más fáciles, pero realmente su corazón o sus intereses realmente no están en ese curso, probablemente no les vaya tan bien como que hubieran elegido un curso que potencialmente sea un poco más desafiante, pero que les interese realmente. Yo creo que, obviamente la IB también, como mencionó Matías, tiene pues ciertas obligaciones que lamentablemente tienes que seguir, como que si detestas las ciencias, pucha, bueno, la verdad que te tienes que meter a una, y creo que ahora han incluido, al menos en mi colegio recientemente, una que es Environment, creo, o algo así, que es como de las más suaves, entre comillas. Yo me metí a esa por ser bruto en ciencias. Entonces ahora tienes más opciones, que es lo bueno. Antes era un poco más rígido, al menos en mi colegio era recontra rígido. Y bueno, otra cosa que les iba... No, bueno, sí, hablen primero ustedes. No, sí, una cosita súper rápida, que es, nuevamente, perdón la redundancia, pero enfatizar lo que decía Belén. Eso que decía, lo que mencionó de revisar los past papers, solo para dejarlo explícitamente claro, incluso si entienden un problema y si lo pueden resolver por su cuenta, si entienden una pregunta, igual revisen el past paper, porque IB no te va a evaluar sobre lo que no puede evaluar si tú internamente entiendes un tema. Lo que evalúa es tu habilidad de comunicar el tema como ellos quieren que lo comuniques. Para darles un ejemplo concreto, yo en la universidad ahorita estoy viendo una cosa que se llama curl de una función, que es un tema de campo vectorial que básicamente te dice cuánto rota un campo de vectores, ¿ya? Y yo soy una persona muy intuitiva, yo soy una persona muy visual, muy espacial en términos de mi razonamiento, por lo menos físico-matemático. Y la forma en la que hoy entiendo ese tema, que es una manera muy consistente de entenderlo, es básicamente, si tú pones una ramita y la pones fija en el campo, esa ramita rotaría. Hay una forma más formal de entender ese concepto, pero si es que eso me lo hubiese enseñado en IB, y yo en el examen les pongo y les digo, ponte una ramita, y mira si esa ramita está rotando, no te lo van a aceptar, ¿no? Hay una explicación y una forma en la cual quieren que digas las cosas. Entonces, por más que uno internamente tenga un entendimiento sobre, no sé, un tema de matemáticas, física, psicología, historia, lo que quieras, por más que lo entiendas por tu cuenta, tienes que saber específicamente cómo es que IB quiere que lo expliques. Porque, o sea, sé que al principio eso suena muy cruel el hecho que puedas perder puntos porque simplemente no estás explicando las cosas de una manera muy sutil y específica. A mí me parecía extremadamente cruel, suena muy despiadado, pero al final de cuentas es la única opción que hay, porque si hay tanta gente tomando, o sea, el IB es un programa global, hay tanta gente tomándolo, necesitas hacerlo lo más estándar posible para que sea justo, ¿no? Entonces, conformarse con esa métrica y con esa necesidad de que todo sea estandarizado es súper importante. Nuevamente, no es para desincentivarlos, de hecho debería incentivarlos, porque el hecho que
que en este momento de su vida se acostumbren tanto a operar bajo sistemas los va a ayudar muchísimo. En mi caso, por ejemplo, el volverme tan devoto a su manera tan sistemática de ver las cosas me ayudó a mí, porque yo soy una persona muy desorganizada, digo cosas por acá, digo cosas por allá, ¿no? No sé si existe esa palabra en español, succinct, ¿no? Ese como succinct que hay en IB los va a ayudar bastante para el resto de su vida. Solo Sí, quiero sí. agregar un par de cositas en base a eso, bien rapidito. Lo primero es que, a ver, no sé quién puso en el chat eso de por favor, la presentación es del 45, hablen de eso. Ahora esa persona debe estarse regocijando que por esa pregunta nos hemos movido a hablar del 45. Pero todo esto que ahora estamos hablando de técnicas de estudio más específicas no es en yuxtaposición de todo lo que hablamos antes, porque creo que si algún común denominador hay entre todo lo que les estamos diciendo, es que el IB se gana sabiendo cuáles son las reglas de juego. Creo que ese es el meollo del asunto. Sun Tzu, uno de los grandes filósofos que ha producido China, decía que para vencer a tu enemigo en el campo de batalla tienes que conocer lo mejor de lo que te conoces a ti mismo. Y tienen que ver al IB así. Así que toda la explicación que hemos hecho de qué es el IB y cómo funcionan las puertas que te abre, no es para nada relevante a saber cómo sacar un 45. Porque es importante saber qué es el IB, de dónde viene y qué busca para saber cómo lidiar con él. Porque eso es. Y lo otro es que les cuento anecdóticamente, cuando yo vi el título de esta presentación, cuando me llamaron, yo pensé, ¿cómo es eso de sacar 45 for dummies? O sea, nadie que sea un dummy va a sacarse un 45. Y después la pensé un poco más, y no es que esta presentación esté dirigida a que personas que sean dummies puedan llegar a un 45. No. Más bien yo creo que la forma que hay que pensar respecto a la inclusión del término dummy es que tienen que pensar que ustedes tienen que tratarse a sí mismos como si fueran unos dummies. O sea, decirse, ya mira, esta es la estructura que vas a hacer, la llenas acá, la llenas acá, la llenas acá, la llenas acá, bien estructurada, bien formuleica. O sea, como que acá va tu explicación tal, acá va tu explicación tal, trátate a ti mismo como dummy y trata al examinador como dummy. Porque el examinador no es un dummy, pero sí tiene que leer 100 papers en un día y le pagan por paper. Y él no está pensando en quién se saca más nota, está pensando en hacerlo rápido. Y mientras más claro, mientras más transparente hagas toda tu explicación, más chances tienes de que te vaya bien. Así que cuando tú estás planeando tu trabajo, trátate a ti mismo como un dummy que necesita un manual de instrucciones clarísimo de qué hacer antes de comenzar a trabajar, y trata al examinador como tal también. Sí, exacto, chicos. Y lo que quería decir también es que acuérdense que también es bien subjetivo. Es decir, ustedes pueden realmente haber jugado con las reglas, como les hemos estado mencionando, pero definitivamente va a haber un examinador que finalmente es humano, que finalmente tiene también sus problemas y su grado, pues, de aleatoriedad en cuanto a la calificación, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, mi punto es que pueden haber hecho todo bien también y obviamente no garantiza que se saquen un 45 por el simple hecho de que, qué sé yo, ese día o su examinador ya estaba de malas, se había levantado con la pata equivocada o hay los mil problemas personales con los que uno puede estar transcurriendo en ese momento de su vida o que tú te enfermaste o qué sé yo, en realidad no se desanimen por exactamente que no se sacaron el 7 en todos los cursos o la nota que querían, sino simplemente traten de maximizar sus probabilidades si eso es lo que están buscando. Y yo creo que si hacen eso, pues, o sea, los puntos que hemos mencionado, ya creo que hemos cubierto la mayoría de cosas que yo diría son necesarias para aproximar tu nota a una que te gustaría tener. Tenemos una pregunta que se ha recurrido bastante, que es ¿cómo escojo un buen tema para un internal? ¿Y dónde puedo buscar? ¿Y qué recomendaciones para la elaboración? Ya, a ver, yo creo que mi respuesta puede variar dependiendo del curso. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, en mi colegio, para temas como inglés y español, en realidad ya estaba preestructurado lo que íbamos a mandar porque escribimos una serie de ensayos durante el primer y segundo año que la verdad es que el tema nos lo daban, era por ejemplo con referencia a los libros que habíamos leído, ¿no? Los libros de literatura de ambas clases, y en base a la mejor nota que tuviese sacado en ese ensayo, pues mandabas ese. Así que yo creo que la pregunta, al menos en mi caso y como yo lo podría responder, es en aquellos cursos en que me dieron plena libertad para elegir el subject, el tema de mi investigación. Por ejemplo, a ver, pensando en los cursos de ciencias, como biología o química o matemática, creo que la manera de elegir el tema es, bueno, obviamente algo que te interese. Yo creo que ahí vi lo que les gusta es que conectes emocionalmente, si se puede decir, con el tema que has elegido. No que elijas un tema porque lo viste en internet, porque es muy fácil, la mayoría de gente que pues en realidad probablemente ustedes chicos no han tenido muchas experiencias previamente con trabajos de investigación en los que les hayan dado tanta libertad, ¿no? Porque siempre ha sido el caso en primero, segundo, tercero, cuarto de media.
que el profesor va a la clase y dice, ya chicos, van a hacer tal proyecto. O sea, todos se lo han entregado, por así decirlo, en bandeja de plata, en bandeja en general, o sea, les han entregado ya las cosas prehechas, y creo que esa es la primera vez que muchos se enfrentan. Yo me acuerdo que en matemáticas mi clase entró en crisis porque nadie sabía qué significaba hacer un internal o un extended en matemáticas, porque realmente era demasiada libertad y a veces el exceso de libertad abruma a uno. Y yo creo que entonces en primer lugar es eso, en lugar de estar buscando en internet, o sea, es bueno buscar en internet obviamente qué han hecho otras personas, es bueno basarse de ejemplos de otros chicos en otras partes del mundo, de años anteriores, que se hayan sacado buena nota sobre todo, ¿no? No vas a estar basándote de gente que no le haya ido bien, sino que para ver la estructura yo creo que sí es bueno ver ejemplos, pero también es muy fácil ver ejemplos y querer replicarlos y no saber cómo, digamos, que hacerlo tuyo, ¿no? Porque es bien fácil ver algo ya completo, obviamente, que la persona le ha metido un montón de esfuerzo detrás y que tú probablemente no estás consciente de eso al momento de ver el trabajo y dices, ah, qué fácil, o qué chévere, yo también quiero hacer una cosa parecida. Y, o sea, mi punto es que se basen, de hecho, como ejemplos, viendo cosas en internet, pero que también, en realidad, los internal assessments no tienen que ser muy complicados. Obviamente saben que ustedes son escolares y nadie espera que pues prueben un teorema nunca antes, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? En matemáticas lo que se quiere es que, por ejemplo, cojan un problema, qué sé yo, que han visto en algún lugar o qué sé yo, y que probablemente le den una extensión o le den un twist original y nuevo que no haya habido antes, ¿no? Eso no, con el twist no me refiero a que sea algo recontra hiper complicado, no, sino simplemente, por ejemplo, el twist puede ser probar hacer lo mismo, pero con datos sacados de algo aplicado, por ejemplo, al Perú, o el twist puede ser es que depende mucho del problema. Yo creo que así, explicarlo así es un poco abstracto, pero volviendo a la pregunta que era cómo elegir un tema, eso, algo que les interese, algo que realmente puede ser de día a día, ¿no? Pueden ver, estar en la cocina, por ejemplo, para química, y qué sé yo, estar cocinando sus, no sé, verduras, y después les interesa cómo es que el brócoli puede cambiar, cosas tan simples como esa, y me imagino que ahora es difícil, obviamente, en cursos de ciencias, porque todo es online, así que no sé cómo sus colegios estarán recurseando, no sé cómo harán con la entrega de equipos de laboratorio y qué sé yo, también depende mucho de eso, es verdad, en estas épocas de restricciones. A ver, yo creo que hay dos formas de responder esta pregunta. La primera es, creo que depende de si ves la evaluación interna como una oportunidad para investigar algo que realmente te apasiona, en cuyo caso sigue tu corazón, o si ves la evaluación interna simplemente como un medio para asegurar 20% del puntaje antes de entrar al examen. En cuyo caso, de repente vas a terminar haciendo algo que no te interese tanto, pero que sea, digamos, una opción segura. Y obviamente existe cualquier cosa en el medio, ¿no? Lo ideal es que encuentres algo que te interese, pero que no sea un salto al vacío. Y creo que una buena forma de hacer eso es, de nuevo, voy a sonar como un disco rayado, pero lo voy a volver a decir, mirar el Mark Scheme, ver qué se pide de esa evaluación interna y en base a eso decidir tu tema. Les pongo un ejemplo. Yo mi evaluación interna de historia, como les conté hace un rato, la hice de Eva Perón. Me fue bastante bien, pero fue un chambón, porque era un tema bien complejo de tratar en 2000 palabras. Y además me tuve que meter a investigar de políticas de regulación de mercados laborales, de estructuras sindicales en Argentina, de provisión de servicios sociales. O sea, era una cosa complicadísima a nivel de ejecución. Me fue bien, pero fue una chamba innecesariamente larga y, o sea, creo que le metí tanta chamba a eso como me extended ese y no tendría que ser el caso. Decidí ceder mi corazón, hacer algo que me interesaba y me terminé llenando un montón de chamba. Por otro lado, el año pasado tuve un chico que le estuvo dando clases de historia, que lo ayudé con su IA de historia también, y su pregunta era súper fácil. Era cuán impactante había sido el apoyo de los poderes fascistas en el triunfo de Franco en la Guerra Civil Española. Y tenía tres secciones, en el tema de la guerra a nivel de tierra, en el nivel de la guerra a nivel acuático, a nivel naval y a nivel aéreo. Tenía esas tres secciones y tenía aspectos en los cuales había contribuido y aspectos en los cuales no había contribuido. Hicimos el IA en un fin de semana y el chico se sacó 7. Ya tenía su investigación, pero, o sea, armar el ensayo fue así, porque había una estructura clarísima. 3 secciones, aire, mar y tierra, argumentos a favor, argumentos en contra, introducción, conclusión, listo. Porque era un tema que se prestaba muy bien a eso. Y a veces los temas que se prestan muy bien a eso son tonterías. Dado que Belén mencionaba mate, mi evaluación interna de mate era la cosa más tonta del mundo. Era de donuts.
¿ya? Era cómo calcular el área de donuts usando cálculo diferencial integral. La mate detrás era mate bastante seria, pero el tema en particular era bastante banal. Pero dije, ya, ok, esto, o sea, me permite jugar de manera interesante con cálculo diferencial integral y eso es algo que van a apreciar los examinadores, me voy por esto. Así que creo que eso es algo que pueden hacer, que el punto de partida tiene que ser qué necesito de este IA, y una vez que tengan eso claro, de las opciones disponibles, elijan la que les apasiona. Esa sería mi recomendación. Algo que yo también me gustaría agregar en base a lo que dijo Matías, está perfectamente bien si la quieren jugar fácil, que es lo que Matías está implicando ahora. Súper, súper bien, si es que quieren play it safe, es perfecto, ¿no? De hecho, yo diría que muchas veces es ideal, por lo menos en mi caso, en la vasta mayoría de las circunstancias, yo escogería, yo por la cantidad de trabajos que tenía que hacer, dije como en ciertas circunstancias no me la voy a hacer difícil, no me la puedo hacer difícil. Por ejemplo, para mi IA de física, literalmente hice algo súper simple, que lo puedes hacer uno en su casa, que era medir cómo el grosor de un cable afectaba la resistencia del circuito y meterlo algo de longitud por ahí, pero era súper, súper, súper fácil. Era vomitivamente fácil, era un insulto a toda la rama de electromagnetismo hacer algo tan, tan básico, ¿no? Pero incluso hacer una experimentación, una demostración experimental que efectivamente, como hay una relación entre el grosor y la resistencia de un cable, si es que lo haces bien, si es que sigues la estructura, te va a ir bien. Porque como dijo Matías, ¿no? El área de historia, para darles otro ejemplo de un curso que es completamente diferente para que vean que al principio se aplique en todos los cursos, ¿no? Era muy básico, pero por el hecho que era tan bien comunicado, eso te permitía sacarte una buena nota. Entonces, uno siempre puede, al final de cuentas, tener algo básico si es que lo presenta de la manera apropiada. E incluso cuando tienes tantas cosas en tu mesa, está bien. Ahora, no les estoy diciendo que, si quieren meterse en un tema que les parece interesante, como háganlo, siempre con mucho cuidado de mantenerse bajo los parámetros de EBI, más que normal que lo hagan, ¿no? Sobre todo en los cursos que son como muy específicos, como historia, matemática, ¿no? Normalmente a los examinadores sí les interesa el tema. Por ejemplo, en el caso de matemática, yo hice una cosa súper rara que es como traté de definir como las funciones de seno y coseno en base a otras funciones que se llaman coseno y seno hiperbólicos, que estaba fuera de la malla de IB, pero por el hecho que era como medio vanguardista, como diría Belén, ¿no? Fiel a su palabra, pero, como el vanguardismo fue solamente dentro del tema y no dentro de la estructura, eso me permitió sacarme una buena nota, porque eso es súper, súper importante. Mantenerse dentro de la estructura, ver samples en General Assessment, súper, súper importante. Mientras más samples lean, más van a aumentar su repositorio mental y mejor van a saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decir las cosas. Súper, súper importante el tema de ver como ejemplos, porque los ejemplos que se sacan buenas notas se sacaron esa buena nota por algo. Y mientras mejor repliques la estructura y seas fiel a la estructura de esos ejemplos, garantizado que mejor te va a ir. Acá hay una pregunta interesante. ¿Sacar un 45 te asegura ir a una universidad top? No, no, la verdad es que no. Depende bastante del contexto y a dónde estás aplicando, porque los sistemas de aplicación de los países varían bastante. Por ejemplo, en Inglaterra, claro, te va a abrir un 45 en IB, te va a abrir muchas puertas, pero no es que te abre todas las puertas del mundo. En Inglaterra, más que en Estados Unidos, se valora mucho más su puntaje. Inglaterra es mucho más fundamentalmente académico que Estados Unidos. Estados Unidos también le gusta dar como tu background, tus extracurriculares, cosas así, ¿no? Pero yo diría que si es que tienes la opción de sacarte como un 42 y ser una persona muy interesante que ha hecho muchas cosas, un 45, el 42 tiene muchas más posibilidades de entrar que una persona que solamente se sacó 45. Si vas solamente con un 45 a aplicar a una universidad de Estados Unidos, en Inglaterra no tanto, también en Inglaterra, pero no tanto, pero está escalado, honestamente. En esas universidades hay una competencia muy fuerte, ¿no? Y hay muchas personas que hacen más que ese 45, porque a final de cuentas, sacarse un 45, si solamente haces IB, no es tan difícil. Y a final de cuentas, como realmente quieres eso, muchas veces los admissions officers no buscan que seas perfecto en un 45, porque a final de cuentas, un 45 es lo que es un número. Quién sabe, si te sacaste 44, ese punto de por ahí, de repente al grader Alexander ese no le gustó tu ensayo o algo así, es muy arbitrario. La diferencia cuando estás en el rango de como 40 para arriba es muy marginal. No les digo no traten de sacarse un 45, lo que les digo es, si tienen la oportunidad de crecer como personas, de hacer cosas interesantes, y eso les va a costar un punto del IB, 100% háganlo, ¿no? Porque el 45 neto no te promete absolutamente nada. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y dado que Jean-Michel habla de la banda encima de 40, mientras que moverse, digamos, de un 32 a un 36, a un 33 o un 34 es muy fácil, moverse de un 41 a un 42 o de un 42 a un 43, hay un abismo de diferencia. Cada punto de IB, a medida que aumenta el número de puntos, es más difícil de ganar. Entonces,
pasar de un 43 a un 44 es un esfuerzo inmensísimo que te podría desviar de otras cosas. Y yo estoy de acuerdo con Jean-Michel que de todas maneras una persona con un 42, que es una persona completa, es más valorada por la universidad que una persona con un 45 que no ha hecho nada más. También es cierto que eso aplica más al caso estadounidense que al caso británico, aunque no deja de ser cierto en el caso británico también. Pero la contraparte de ese argumento es que si tienes todos los cocurriculares maravillosos del mundo, pero no tienes una buena nota, esos cocurriculares tampoco valen de nada. Tus cocurriculares que demuestran cómo eres como persona y cuál es tu naturaleza y si una universidad cree que vas a enriquecer la comunidad, van a ser valorados en la medida que puedan decir, ok, esta es una persona académicamente capaz. Depende de la universidad, ¿no? Hay universidades que para ellos académicamente capaz es encima de 38, para otros académicamente capaz es encima de 40, para otros es encima de 43. Depende de la universidad. Pero siempre que estén encima de ese número, los puntos adicionales de Ivy evidentemente se vuelven buenos y son siempre bienvenidos y valiosos, pero pasan a un rol secundario. Ambas son cosas importantes. Si no tienes una buena nota en el Ivy, tus cocurriculares no van a servir de mucho porque no te van a ni mirar. Si tienes una nota excelente en la IB pero no tienes cocurriculares, tu postulación no va a destacar. Sí, chicos, yo también opino completamente lo que han dicho. O sea, obviamente esta es una charla de por qué sacarse, no, creo que era cómo sacarse 45 en IB, pero realmente entre tener a alguien que se ha sacado, digamos que ya, yo creo que, como dice Matías, probablemente las mejores universidades, ya más de 38, 39, digamos que 40, 41, 42, la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea, probablemente sí sea, no sé si tanto un abismo, yo no creo que no estaría tan de acuerdo como que un abismo entre el 41 y 42, pero de hecho... O quizás se refería a abismo en cuanto a que, claro, en esa etapa de entre tener 6 y 7 probablemente sí sea ya más difícil como que ir acrecentando hasta el perfecto 45, pero en cuanto a las universidades, les aseguro que entre tener un perfect 45 sin actividades extracurriculares de fondo y una persona que se ha sacado 42, 41, hasta quizás menos 39, o sea, con tal de que tengas una nota bastante buena, pero con muchas cosas detrás, que ha fundado clubes, que se ha metido a depende de sus intereses, obviamente, ¿no? Que ha fundado el club de tal, que ha escrito la revista, que a no sé qué, que a no sé cuántos, música, programación, que ha programado un app, tantas cosas que uno puede hacer dependiendo de sus gustos. Definitivamente las universidades, como ya mencionaron, en especial Estados Unidos, pero yo creo que en general, un alumno que solo se ha sacado 45 y nada más es bastante soso, insulso ante las, porque finalmente solo tienes que jugar las reglas del sistema, ¿no? No quieren a robotcitos que puedan seguir las reglas al pie de la letra, sino quieren a gente apasionada, quieren a gente que se haya tomado el tiempo de, fuera del IB, buscar su pasión. Y no les digo extracurriculares meramente, porque hay mucha gente que también solo hace extracurriculares porque es parte de CAS. No, yo les digo que hagan extracurriculares, que aprovechen este tiempo para descubrirse como personas, descubrirse como son todavía adolescentes, y en verdad tampoco la cosa, no la cosa, me refiero a que tampoco la idea es que se estén matando, se estén flagelando ahí los 2 años de IB, porque bueno, finalmente también es su adolescencia, es un momento en que se tienen que descubrir a sí mismos, tienen que descubrir qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta hacer, si no lo que va a pasar es que van a salir del programa de bachillerato y realmente sin mucha sustancia, yo creo, si no has descubierto esas pasiones que te mueven también durante esos 2 años de IB. Así que sí, yo tampoco les estoy diciendo no se saquen 45, pero creo que a lo que voy es, si se sacan 45 bien, yo no me esforzaría, si ustedes me preguntan así, ex post mi experiencia de IB, no me hubiera esforzado tanto probablemente. En realidad, ni siquiera yo conscientemente probablemente no estaba buscando ni sabía obviamente que me iba a sacar 45 y supongo que Jean-Michel tampoco, la verdad que para mí fue como que una sorpresa total. Así que en conclusión lo que quiero que se vean de esta charla es esfuércense, traten de jugar las reglas, traten de obtener más de 38 puntos o 38 a más, traten de hacer extracurriculares que les interese, muéstrense apasionados con lo que sea que hagan y yo creo que van a tener muy buenas chances de ingresar a universidades fuera y a universidades también acá obviamente, ¿no? Pero ese 45 sin nada más, así sin una sustancia que lo esté backing up, yo creo que es peor que sacarse un poco menos de puntos, que sacrificar estos puntos por tiempo que uno puede estar invirtiendo en autoconocimiento y autodesarrollo. Solo una pequeña aclaración, dado que Belén dijo
que yo había dicho que había un abismo de diferencia para ver a qué me refería, porque después me he dado cuenta que lo que dije puede sonar ambivalente. No estoy diciendo que entre un 41 y un 42 hay un abismo a nivel de cuán capaz es la persona. Para nada estoy diciendo eso. La capacidad es prácticamente la misma. Lo que estoy diciendo es que el tiempo que hay que meter para subir de un, digamos, un 42 a un 43 puede ser mucho, porque, digamos, eso puede ser que tengas que subir una evaluación interna de 6 a 7, puede ser que tengas que meter un montón de trabajo robótico a buscar qué cita puse mal para subir ese 1%. Entonces termina siendo un esfuerzo inmenso por un retorno de un punto. A eso me refería con el abismo de diferencia, solo para aclarar. Bueno, gracias a Michelle, Matías, Belén por su conversación. Primero que nada, me gustaría agradecer a todos por venir en nuestro primer webinar y esto no se hubiera podido hacer sin su ayuda. Espero que al terminar la charla salgan con una o dos cosas más de cómo mejorar su nota del IB o algunos hábitos quizás. Algo que quiero mencionar es de que nosotros sabemos de que el IB, como ya se ha mencionado, que puede ser a veces un poco tedioso, un poco difícil y a veces con muchas dudas sin resolver. Es por ello que le quería comentar un poco más de Incognity. Incognity es una academia hecha por ex estudiantes y que ahora están ayudando a chicos como ustedes que están llevando el IB actualmente. Nuestro equipo está formado por diferentes estudiantes de diferentes universidades. En Incognity vas a tener la oportunidad de trabajar con uno a uno o clases personalizadas con gente de Harvard, MIT, Cambridge, que te van a dar los tips y estrategias de cómo llegaron a obtener esa cierta nota en cierto curso. A pesar de que nuestros tutores son jóvenes, te van a ayudar en lo que necesites, ya que cuentan con suficiente experiencia para resolver cualquier duda. Así que chicos, ya saben, si tienen cualquier duda, confusión con el IB, no duden en contactarnos, ¿verdad? Estamos aquí para ayudarlos. Con eso chicos, muchas gracias por venir y los veo para el próximo.